tenía tan clara en o sea, van por supuesto, pero no le encontraba esa sintonía fina, no sé si puede ser un poquito complementan. Ciertamente los dos se complementan. En CMMI, verificación y validación en la versión de CMMI que nosotros estamos viendo son dos áreas separadas. Las versiones más nuevas o la versión más nueva se han unificado, ¿bien? Tienen muchas cosas en común en el sentido de que trabajan, en parte trabajan muchas veces sobre los mismos productos. Lo que cambia es la mirada, ¿sí? Por un lado, yo puedo tener una mirada de la perspectiva del cliente para ver si ese producto satisface realmente sus necesidades, independientemente de que sea lo que pidió o no pidió, si cumple con el propósito, digamos. Y después, cómo ese producto fue construido y desarrollado, ¿bien? Si se hizo de acuerdo a lo que yo había previsto. Cuando hablamos de la forma de desarrollo, que hablamos del proceso propio que tiene la empresa, empiezan a jugar un montón de otras cuestiones, porque los procesos en el área de desarrollo muchas veces están ahí como para garantizar, bueno, muchas veces no, están ahí para garantizar la calidad del producto y entre otras Y cosas la calidad esas, interna del producto, ¿sí? claro, y esas especificaciones a qué se referiría, por ejemplo. Bueno, vos tenés desde la especificación del caso de uso, el user story, lo que sea, la Bien, especificación de arquitectura, a la bien. especificación de tu proceso, que dice que nosotros en esta empresa, el analista primero tiene una semana de reuniones con los usuarios, que que hay que definir, tener definidos el usuario, el sponsor, el cliente, el usuario principal, que hay que hacer determinados pasos para hacer las cosas, que nosotros trabajamos con una metodología, no sé, ágil, que nosotros en este proceso, en este proyecto, porque tenemos que hacer un tuneo y definir que no vamos a usar determinados roles, porque en realidad es un proyecto, eh, que no necesita por ahí diseñador. Entonces, todo lo que vimos al principio en esas áreas de OPF y OT, OPD, OPF y OT, que hablaban sobre ese proyecto, ese proceso que nosotros teníamos, o ese conjunto de procesos que tenemos en la organización, que los vamos probando cada vez que tenemos un proyecto nuevo. Recuerden que nosotros tenemos un proceso que rige nuestro proceso de desarrollo, y cuando tenemos un proyecto es como que instanciamos ese proceso. Lo ajustamos Bueno, según las características, porque por ahí un proyecto puede requerir determinados roles, un proyecto puede empezar solamente de mantenimiento, un proyecto puede ser entero, un proyecto puede ser en una app y entonces necesitamos roles adicionales. Este, Uno va definiendo sobre ese proceso general las características específicas que necesita y es como instancia un proyecto que instancia ese proceso. Eso se evalúa, se prueba, ¿bien? Y se va tratando de mejorar. De eso se trata todo lo que sería calidad, CMMI o cualquier otra este, eh, correcto, metodología. correcto. Y Entonces, esas especificaciones también hablarían, por ejemplo, de buenas prácticas sí, y de protocolos internos también acerca del funcionamiento, por ejemplo, de una empresa particular que hace desarrollos. Si en este caso sí, sí, para una, ¿no? todo eso está jugando ahí, Perfecto, ¿bien? Cuando vos perfecto, está bien. evaluás, cuando vos hablas de proceso en la organización, no hablas solamente para construir software. Tenés un proceso que es para contratar gente, tenés un proceso que Perfecto. es para comprar equipo, tenés un proceso que es para mantener este, equipo de servicio, por ejemplo, o un proceso para mantener el área de trabajo. O sea, tenés un Bien, montón de cosas. Después en algún momento vos específicamente estás desarrollando software. ¿Bien? perfecto. ¿Sí? Pero o sea, todo eso juega. Ahora, en la parte específica de verificación y validación, el énfasis que le damos es a la parte de desarrollo de software. ¿Bien? Ahí hablamos de, Perfecto. o sea, a ver, después van a ver que las técnicas estáticas que hay se pueden implementar para evaluar los procesos. En realidad los procesos en sí también son evaluados. El proceso de compra de equipamiento para mantener a punto el área de trabajo, el puesto de trabajo de la persona, el proceso de contratación de personal. Todo eso siempre están siendo evaluados, ¿bien? Como parte del mecanismo de calidad, pero eso lo hacen las otras áreas. O sea, cuando hablamos de verificación y validación, hablamos específicamente de lo que se diría el desarrollo de software. Cuando estamos
ahora construyendo software, en el proceso de Bárbaro. desarrollo de software. Es más, las actividades de verificación y validación, como les decía, yo las puedo realizar sobre los mismos artefactos con distintas visiones, ¿sí? Yo puedo agarrar una ventanita de un sistema que está funcionando y analizarlo de la perspectiva de validación y analizarlo de la perspectiva de verificación, ¿sí? Puedo agarrar un documento y evaluarlo desde una perspectiva, puedo agarrar, no sé, un caso de uso y evaluarlo de la perspectiva de validación o verificación. En un lado estaré viendo si el cliente está de acuerdo con lo que está escrito ahí, y del otro lado estaré viendo tal vez si se utilizó la plantilla correcta, si se cumplieron todos, si se completó además no sé, el nombre del archivo, un montón de otras cuestiones que entran en la parte de tal vez verificación. ¿Bien? Bien. Bueno, pasando a esto ahora, lo que vamos a hacer es empezar a ver cómo podemos nosotros, reconociendo que las pruebas exhaustivas son imposibles, reconociendo la dificultad que se presenta a la hora de probar el software, cómo podemos nosotros organizarnos para aún así probar y tratar de lograr la mejor calidad posible. ¿Bien? Entonces, una de las primeras cuestiones, unas primeras divisiones que vamos a hacer es reconocer que tenemos algo que se llaman pruebas dinámicas y algo que se llama pruebas estáticas. ¿Bien? Las pruebas dinámicas ocurren cuando estoy ejecutando el producto, cuando tengo algo para ejecutar. ¿Bien? Espérenme que quiero verificar una cosita, si se la ve ya. Esta imagen que está acá, ¿les suena? Ya les hablé de esto, sí. Sí, eso lo vimos. Bien. Las pruebas dinámicas ocurren cuando yo puedo ejecutar algo de código. ¿Bien? No necesariamente el sistema funcionando, sino que puede ser un prototipo. ¿Bien? O sea, tengo algo que se ejecuta y eso lo puedo hacer. ¿Bien? Entonces lo que vamos a ver ahora son algunas técnicas que nos van a permitir a nosotros armar casos de prueba de calidad para lograr probar nuestro sistema. ¿Bien? Bueno, tenemos una primera clasificación que habla de técnicas basadas en la especificación, en la estructura y en la experiencia. Bien, basada en la especificación, son pruebas de caja negra, ¿sí? Están estas técnicas que vamos a ver ahora, a ver cuántas llegamos a ver, ¿sí? Las basadas en la estructura son pruebas de caja blanca, y basadas en la experiencia son pruebas, también son de caja negra generalmente, donde se busca, no hay como un criterio predefinido y depende mucho de la calidad del testeador y la experiencia que tiene. Caja negra es cuando nosotros tenemos un producto y solamente miramos o evaluamos las entradas y las salidas. No nos interesa específicamente cómo se logran esas entradas y esas salidas. Y prueba de caja blanca o caja de cristal, que le dicen algunos, es cuando miramos el código. ¿Bien? Cuando hacemos prueba de caja negra, podemos utilizar estas técnicas. Bien, la técnica de particionamiento de equivalencia lo que dice es lo siguiente. Tratemos de ver cuáles son las entradas y las salidas de nuestro sistema para determinar particiones o conjuntos de valores
para los cuales el sistema le debería dar el mismo tratamiento. ¿Bien? Esto significa interpretar las entradas del sistema para ver cómo el sistema debería tratar esos valores y empezar a agruparlos por valores que el sistema debería tratar de la misma manera. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior que yo le decía que tenía un sistema que sumaba dos números enteros del 1 al 10, ¿sí? El número A y el número B, yo mirando el número, lo que sería el número A, puedo decir, bueno, mirá, el sistema, cualquier número entero, del 1 al 10, debería aceptarlo, ¿bien? Y si no es un número entero, del 1 al 10, debería rechazarlo. Entonces yo puedo agarrar y decir, bueno, mirá, tengo una partición de valores válidos que el sistema debería aceptar, que son los números enteros del 1 al 10. ¿Sí? Al tener esa partición de valores válidos, en este caso, números enteros del 1 al 10, lo que yo puedo decir a continuación es decir, bueno, mirá, en vez de probar todos los valores de esa partición, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prueba uno solo. Y fíjate qué pasa. Si sale bien, podemos decir que va a salir bien para todos los otros números. Y si sale mal, vamos a decir que falla para todos los números de la partición. ¿Qué estoy haciendo? Estoy agarrando el universo de valores posibles y lo estoy agrupando en conjuntos de valores respecto de cómo el sistema los debería tratar. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí, Bien. sí, profesor. Entonces, esta técnica lo que me permite a mí es decir, bueno, mirá, donde antes tenías infinitos valores, ahora tenés un número finito de valores. ¿Sí? Donde antes yo decía, bueno, mirá, para probar tengo que usar 10 casos de prueba para ver si andan los números del 1 al 10. Ahora voy a usar 1. Y analicemos la parte de... ¿Qué ven ahí? ¿La pantalla blanca? Sí. Bien. Este es el universo de valores. Bien. Mi sistema acepta los números del 1 al 10. Entonces, yo voy a decir, esto que está acá es el conjunto de valores del 1 al 10. ¿Bien? Estos que están acá va a ser la partición válida. Y entonces ahora yo, para probar el universo infinito de valores, yo puedo decir, bueno, voy a probar un número del 1 al 10, si funciona, funciona para todos, y si falla, falla para todos. ¿Bien? Y después voy a probar un valor de lo que quedó afuera. ¿Qué quedó afuera del 1 al 10? Todos los números, los demás números reales o enteros. Afuera del 1 al 10 quedó todo, o sea, la letra A también quedó afuera del 1 al 10, ¿no? Entonces yo puedo decir, mirá, para probar que mi sistema no haga lo que no debería hacer, voy a definir una partición inválida, que es todo lo que no sea del 1 al 10. Y voy a probar con eso. Entonces voy a probar la letra A. Si el sistema la acepta, digo que el sistema falla para todos, y si la rechaza, digo que funciona para todos. Entonces ahora tengo dos casos de prueba. Uno con el número 5, ponele, y otro con la letra A. ¿Qué grado de confianza nos deja eso? Limitado. Bien, pero es mayor tal vez que si yo probara arbitrariamente. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque si yo pruebo arbitrariamente, capaz que a la persona se le ocurre probar la letra A y la letra B. Bien, yo acá estoy usando dos casos de prueba. O capaz que a la persona se le ocurre probar el 4 y el 5, ¿sí? Y es como que estaría desperdiciando un caso de prueba. Bien. Entonces, básicamente la técnica es eso, es decir, bueno, estructuro el infinito. ¿Sí? Ahora, si ustedes me dicen a mí, bueno, pero este infinito es demasiado grande, lo que podemos hacer es empezar a acotar ese infinito. Entonces yo puedo agarrar y decir, bueno, mira,
Esto son las letras. Esto el sistema debería rechazar. Esto son los números enteros mayores a 10. Esto son los números enteros menores a 1. Esto son las fechas. Esto son los caracteres especiales. Esto son los números no enteros. ¿Bien? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, tratando de aumentar el nivel de certeza. Estoy aumentando la cantidad de subconjuntos, ¿bien?, de particiones, para poder mejorar la cantidad de casos, la calidad de los casos de prueba que voy a hacer. Entonces, donde antes probaba 2 cosas, ahora voy a probar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tal vez 8 si defino esto en el interior. Entonces ahora yo puedo agarrar y decir, bueno, mira, mi sistema funcionó para los números del 1 al 10, funcionó para las letras, funcionó para los caracteres especiales, funcionó para los números enteros mayores a 10, ¿bien? Entonces la técnica de partición y equivalencia básicamente es esto, dice, analizá las entradas de tu sistema, fíjate el tratamiento que tu sistema va a hacer y arma particiones de manera tal que vos puedas después elegir un solo representante de cada partición, y armar un caso de prueba para cada uno de esos. Y jugártela todo o nada con cada uno de esos casos de prueba. ¿Bien? Entonces, si aceptó del 1 al 10, si aceptó el 5 que está dentro del 1 al 10, acepta todo. Si rechazó la letra A que puse, rechaza todas las letras. Si aceptó el número 8,7 que puse, va a rechazar todos los números no enteros. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien, ¿y ahora qué ven? Otra vez la presentación. Sí. Bueno, Sí, entonces, particionamiento de equivalencia consiste en dividir un conjunto de condiciones de prueba en grupos que pueden ser considerados iguales por el sistema. Requiere probar solo una condición para cada grupo y todas las condiciones de una partición serán tratadas de la misma manera por el software. Si una condición de la partición funciona, asumimos que todas las condiciones de esa partición funcionarán. Y si una condición de una partición no funciona, asumimos que ninguna de las condiciones de esa partición funcionará. ¿Bien? Las particiones de equivalencia también se conocen como clases de equivalencia. Existen varios tipos de particiones entre las que destacamos. Las particiones de entrada, que son todas las entradas posibles del programa, y las de salida, que son todas las salidas posibles del programa. Nosotros, cuando armamos casos de prueba, tenemos que definir entradas para nuestro sistema. Miramos las salidas posibles para asegurarnos que las entradas que nosotros definimos generen por lo menos una vez cada salida. ¿Bien? Y en base a eso armamos las particiones. Por ejemplo, si mi sistema acepta de nuevo los números del 1 al 10, pero mi sistema todavía acepta los números del 1 al 10, pero si ingreso del 1 al 4, me muestra un mensaje que dice, esforzate más. Si ingreso los números del 5 al 7, me muestra un mensaje que dice, alcanzaste. Y si muestro los números del 8 al 10, me muestra un mensaje que dice, felicitaciones. De repente, no da lo mismo los números del 1 al 10 para mi sistema. Y tengo que ser más preciso respecto de lo que serían las entradas posibles. Con lo cual, me voy a ver obligado a redefinir mis particiones, en este caso las de entrada, o sea, las de entrada siempre, en base a la salida. Entonces voy a tener tal vez que pensar en 3 particiones en vez de
solamente una. ¿Se entendió eso? Sí, pero la valoración, o sea, ¿cómo se haría, por ejemplo? ¿Qué valoración? O sea, ¿cuántas, cuántos universos, o sea, cuántos, no sé cómo lo digo, cuántos subuniversos serían necesarios para decir Bueno, que cumple con la calidad, ¿no? Que uno pretende? esa es una buena pregunta y la respuesta va a estar dependiendo del grado de calidad que vos quieras llegar. Si vos definiste las particiones válidas, eso sería lo de mínima. A partir de ahí, cuantos más circulitos tengas vos acá, afuera de los que son particiones inválidas, mayor cantidad de casos de prueba, en más situaciones distintas va a haber expuesto tu sistema y vas a haber probado si funciona o no funciona. ¿Sí? Entonces, cuanto más circulitos tengas, vos podrías decir que tu sistema realizaste más, o sea, pasó más pruebas. ¿Bien? Va a ser siempre mejor. Ahora, la cantidad de circulitos va a estar en relación a la plata que vos tengas para gastar y el tiempo que vos tengas para gastar, porque ponele que cada caso de prueba te sale $10, ¿sí? Yo acá para probar las válidas tengo que usar $30. Y después 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son $100. Si vos no tenés $100 y tenés solamente 30, va a ser esto. Si tenés solamente 40, bueno, esto que está afuera lo tratarás como un todo y elegirás un responsable, un genérico. ¿Bien? Porque después vos te podés volver loco y decir, bueno, mirá, partición inválida acá, defino las letras de la A a la J y las de la Q a la Z. No sé si la Q sigue después de la J. No, la K a la Z. ¿Bien? ¿Por qué? Y no, porque por X motivo. Bueno, son dos casos de prueba más que va a tener que hacer. ¿Bien? Entonces, Puede ser que eso que tenga está en ahí, cuenta, ¿cómo? y también puede ser que tenga en cuenta, profesor, el tema de la criticidad del proceso. Hay Bueno, algunos que van eso, a, o eso, sea, que son eso más, también va de la mano siempre, digamos. Si lo que yo estoy acá probando es un programita que pone la nota de los alumnos, o le muestra un mensaje al alumno alentador al alumno, y si no, estos números definen que muere gente o no muere gente, claramente voy a hacer más pruebas, obviamente, ¿no? O sea, bien, eso va a estar, eso está siempre de la mano, porque debería estar siempre de la mano, ¿sí? Entonces uno asume que tal vez, no sé, la app que me trae la bebida fría a la casa no es tan crítica como la app que me permite operar en home banking. Entonces calculo que la app que te permite operar en home banking tiene mayor cantidad de pruebas para distintas cuestiones. En la otra, que ponele, vamos a decir que estamos probando seguridad. Calculo que la app de home banking tendrá más pruebas que la app de las bebidas frías, ¿sí? En algunos aspectos. Después viene la parte de la tarjeta de crédito, capaz que también ahí tenga que reforzar las pruebas sobre ese, y en ese lado estén al mismo nivel que la del banco. O sea, todo va a ir dependiendo de la criticidad. Eso está siempre jugando. ¿Volvimos a la presentación? sí. Sí. Bien. Entonces dice, por ejemplo, mi sistema acepta un número del 100 al 999, enteros, la entrada válida a los enteros del 100 al 190, al 999, particiones no válidas, menor a 100, mayor a 999, números reales, caracteres no numéricos, etcétera, que es lo que yo les había... Perdón, no sé si yo no me equivoco, pero la clase pasada no hicimos un ejercicio de esto. O dos. Sí, ya lo habíamos visto. Y entonces, ¿por qué no me dijeron, chicos?
por favor, les pido. Yo esto lo doy varias veces y en el medio no tuvimos clase. ¿Ya vimos esto? Excelente, avanzo. Hicimos el ejercicio de porcentaje de descuento dependiendo del día del mes. Vos lo mostraste. Bien, valores límites, ¿vimos? No me suena eso. Análisis frontera. No, análisis de frontera no. No, Bueno. parece que no. Lo último que vimos fue el ejemplo anterior. Y hicimos los dos ejercicios. Bien. Bueno, solamente nos llevó 45 minutos darnos cuenta que estamos hablando de algo que ya habíamos hecho. Entonces, ahora que no solamente lo vimos la semana pasada, o la otra, o la última semana que nos vimos, partición de equivalencia, y lo repasamos ahora, el concepto de partición de equivalencia le tiene que haber quedado recontra mil claro. Excelente. Ahora, con todo eso que estábamos diciendo de partición de equivalencia y la cantidad de casos de prueba, eso va a ser claramente mejor que probar al azar. ¿Bien? Porque probar al azar lo que va a implicar es que yo tal vez agarre varios casos que para el sistema tienen el mismo tratamiento y entonces por ahí no tiene sentido gastar $10 en probar el 1, 2, 3, 4, por cada caso de prueba si tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Bien? O sea, eso no va a tener sentido. ¿Bien? Entonces, particionamiento de equivalencia me permite restringir, limitar eso y sistematizar la prueba. Ahora, la experiencia nos ha enseñado que, dada una partición, ¿sí? Si un sistema tiene que aceptar, ponele los números del 1 al 10, lo más probable es que el error esté en la frontera o en los límites. ¿Cuál sería el error en la frontera o los límites entre los números del 1 al 10? El error en la frontera o los límites entre los números del 1 al 10 sería que, por ejemplo, me acepte el 0, me rechace el 1, me rechace el 10, me acepte el 11, ¿bien? Eso es lo que se llama que los errores están en los límites o en la frontera. Y eso se debe a que, en general, cuando yo tengo que aceptar valores y eso, empiezan a aparecer estos conceptos de menor igual, mayor, etcétera, etcétera. Entonces, análisis de frontera lo que hace es reconocer que, en general, los errores están en los límites. Y define una nueva técnica, llamada de análisis de valores límites, que dice que, habiendo definido las particiones con el mismo criterio que definimos antes, en vez de agarrar un valor al azar de la partición, agarremos los valores que están en los límites. ¿Bien? Entonces, en vez de agarrar, si mi partición es del 1 al 10, en vez de agarrar cualquier valor, el 5 por ejemplo, agarremos los valores que están en los límites. Agarremos el 1, agarremos el 10, agarremos el 0 y agarremos el 11. ¿Sí? Esto inmediatamente lo que nos reconoce son dos cosas. Primero que vamos a tener más casos de prueba. ¿Bien? Porque donde antes solamente probábamos un valor, ahora vamos a probar 4. ¿Sí? Y lo siguiente es que los casos de prueba van a ser de mejor calidad, porque si yo tengo que aceptar un rango del 1 al 10, y lo más probable es que el 5 pase siempre. ¿Bien? El 3, 4, 5, 6, 7, 8 van a pasar siempre. El 2 y el 9 casi seguro que también. ¿Sí? Entonces, el error va a estar en el 1 y el 10. ¿Bien? Y ahí aparece esto de valores límites. Dice, el análisis de valor frontera está basado en probar los valores frontera de las particiones. En esta técnica también contamos con fronteras válidas en las particiones válidas y fronteras no válidas en las particiones no válidas. Bueno, lo mismo que le decía antes, los errores tienden a agruparse alrededor de las fronteras. Por ejemplo, bueno, ya el mismo ejemplo que les dije antes. Bien.
Y entonces ahora tenemos algunas directrices. Dice directrices de análisis de frontera. Para un entero, si el rango de entrada válido es del 10 al 100, probar 9, 10, 100 y 101. El valores límites dice que hay que probar más menos 1. El límite más menos 1. ¿Bien? Ese 1 en realidad es la unidad de lo que sea que yo tengo. O sea que si yo estoy hablando de valores enteros, el límite es 1. El 1 vale 1. Ahora, si estoy hablando de dinero, capaz que eso vale 0,1 centavo. ¿Bien? Si estoy hablando de no sé, toneladas, será tonelada, ¿bien? Es más o menos una unidad, ¿sí? Y acá lo que sucede es lo siguiente. Yo tengo un valor solo, ¿sí? Por ejemplo, el 9. Los límites van a ser, más menos 1 van a ser el 8 y el 10. ¿Bien? Ahora, si lo que yo tengo es un rango, y vamos a suponer que va del 7 al 10, ¿bien? El criterio de los límites sigue siendo el mismo. Más menos 1 me va a poner en 6, me va a poner en 8, me va a poner en 9 y me va a poner en 11. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como este 8 y 9 están dentro del rango, no los voy a probar. Y cuando tengo un rango, voy a probar uno menos que el límite inferior y uno más que el límite superior y los dos límites. ¿Bien? ¿Se entiende ahí? Bien, entonces, si un programa espera letras en mayúscula, probar de la A a la Z. Si la entrada o salida de un programa es un conjunto ordenado, conviene prestar atención al primer y último elemento. Acá habla también, bueno, la misma explicación que les acabo de dar yo ahí. Dice, al probar minutos y segundos, se debe probar siempre el 59 y el 0 como límite superior e inferior. Al probar las fechas, se deben incluir numerosos casos de prueba, como por ejemplo números de días de mes específico, el número de días de febrero en año bisiesto o en días de años no bisiestos, ¿sí? Casos de prueba de fecha, podemos llegar a ver una receta, pero en general lo que ustedes tienen que recordar es que hay que prestar atención a que no todas las fechas son iguales, tenemos meses con distinta cantidad de días, y además tenemos un mes en particular que, según el año en que caiga, puede o no tener determinada cantidad de días, y yo debería esforzarme en probar cada una de esas situaciones en mi sistema. ¿Bien? Bien. ¿Dudas respecto de valores límites? Por ahora ninguna. Parece que no. Bueno, entonces le vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si esto me dejara abrir. Bien. ¿Ven algo ahí? Sí, Sí, un sí, se ve. enunciado. Sí, sí. Bien. Si ya habíamos hecho práctica, entonces, ustedes ya saben definir una partición de equivalencia, ¿bien? En la estructura que nosotros hablamos, que tenemos una estructura que tiene
La estructura... La estructura para definir las particiones de equivalencia era, poníamos cuál era el nombre del atributo, la especificación general del atributo, las particiones válidas que las numerábamos, las particiones inválidas, bien. Y después, al armar los casos de prueba tenían un identificador único de cada caso de prueba, íbamos referenciando la partición, bien, y el valor de entrada, que era un valor de esa partición. Cuando hacemos por valores límites, empiezan a aparecer más de un renglón para la misma partición. Cuando hacíamos partición de equivalencia pura, si yo tenía 9 particiones en total, tenía 9 casos de prueba. A partir de valores límites, la cantidad de casos de prueba va a incrementarse porque yo empiezo a probar los límites. O sea, para un determinado valor puedo probar de mínima 2, tal vez hasta 3 casos de prueba distintos para probar los límites inferiores y superiores. ¿Bien? Entonces, donde antes teníamos un rango y probábamos un solo valor, ahora en ese mismo rango vamos a probar 4 valores. ¿Sí? Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es... Este ejercicio, ¿bien? Ahora se los voy a poner como una tarea para que cada uno lo suba. ¿Sí? Dice, considera una aplicación bancaria donde el usuario puede conectarse al banco por internet y realizar una serie de operaciones bancarias. Una vez que accedió al banco con las consiguientes medidas de seguridad, la información de entrada del procedimiento que gestiona las operaciones concretas a realizar el usuario requiere la siguiente entrada. Código de banco, o sea, yo entro y después en algún momento voy invocando servicios o procedimientos, lo que sea, que tienen determinados valores. En este caso, el código del banco, ¿sí? Dice que puede estar en blanco o ser un número de 3 dígitos. Si es un número de 3 dígitos, el primero tiene que ser mayor a 1. El código de sucursal, que es un número de 4 dígitos, el primero de ellos mayor a 0. El número de la cuenta, que es un número de 5 dígitos. La clave personal, que es un alfanumérico de 5 posiciones. Y la orden o el comando que hay que ejecutar, que puede ser en blanco o ser una de las dos siguientes cadenas. Talonario o movimiento. Si pongo talonario, me va a pasar un talonario de cheques. Si pongo movimiento, me va a mostrar los movimientos del mes en curso. Y si no pongo nada, va a ser las dos cosas. ¿Bien? Entonces, lo primero que hay que hacer es escribir para cada uno de esos atributos, 1, 2, 3, 4, 5 atributos, las particiones de equivalencia válidas e inválidas. ¿Bien? Les doy 15 minutos, ¿sí? Ármenlo en Excel, así Bueno. ahora... perdón, esperen. Dígame si siguen viendo el enunciado ahí. Sí, ¿Ahí se siguen sigue viendo el viendo. enunciado? Sí, sí. Sí, sí. Buenísimo.